Bienvenidos todos a este seminario número 14 que estamos haciendo. Es el seminario que tiene como título ¿En qué tipo de barco tú estás llevando a los niños y adolescentes a los pies de Jesús? Creo que todos conocemos lo que es un barco. Los barcos son muy antiguos y algunos estudiosos acerca del mar o la arqueología misma te muestran los tipos de barcos que se hicieron. La Biblia nos dice en Lucas 5:3 que un día Jesús estaba sentado y desde un barco dice que enseñaba a la gente. Ahora, quienes guiamos a los niños a los pies de Jesús, debemos tomar con responsabilidad y lograr que los niños escuchen hoy la palabra de Dios, tanto los niños como los jóvenes, ¿verdad? Aunque vivimos en la época de la pandemia del coronavirus, tenemos que lograr que los niños, a través de los líderes, de los maestros que somos nosotros, puedan ellos aprender acerca de Jesús. Un barco siempre está dispuesto a llevar y a salvar muchas almas. Sabemos que los barcos siempre han sido una inspiración para poemas, películas, libros, ¿no es cierto?, investigaciones, ¿no? Pero vivimos en una época muy importante porque nosotros nos estamos dirigiendo hacia el cielo, entonces necesitamos saber en qué tipo de barco nosotros estamos llevando a los niños. Este seminario más que todo es una meditación para que tú evalúes tu ministerio. Estoy seguro que Dios nos envió a todos a la casa cuando empezó el coronavirus para que nosotros no solamente nos evaluemos la parte espiritual y nuestra relación que tenemos con Dios, sino que también nosotros podamos evaluar cómo es y cómo ha sido nuestro trabajo misionero, nuestro trabajo con los niños, nuestro trabajo con la iglesia, nuestra devoción en las ofrendas y diezmos. Entonces, todo tenemos que verlo desde un punto de vista de una evaluación. Parte del liderazgo es que tú tienes que evaluarte si estás logrando las metas y objetivos que se tienen que lograr, ¿no es cierto?, para poder llegar a cumplir las metas, ¿no es cierto?, el propósito por el cual nosotros estamos dirigiendo a los niños. Pero, apreciado amigo, maestro y líder, porque también soy un maestro, ¿no? A mí nunca me gustaron los altos cargos, ¿no? Muy pocas veces llegué a ser director, ¿no? Fui por director del Ministerio de los Niños, pero me gusta ser más maestro. Pero ¿en qué tipo de barco estamos guiando a los niños y adolescentes hacia el cielo? Tenemos que a veces tocar fondo. Las evaluaciones no son para matar gente. Las evaluaciones son para ver los puntos débiles, los puntos fuertes y nos dice cómo mejorar. O sea, toda evaluación siempre tiene que ser de progreso. Las evaluaciones no son para matar gente, es para evaluar y ver cómo nosotros estamos marchando. Este primer barco es un barco de esclavos. Todos sabemos lo que era un barco de esclavos. Era un lugar donde iban las personas, muchas veces eran prisioneros o sentenciados, donde las personas allí estaban remando y remando por años. La alimentación era escasa, estaban propensos a recibir un castigo físico, los castigos verbales, ¿no es cierto?, los azotes. Era un tipo de barco que creo que ninguno de nosotros le hubiera gustado participar. Y era supervisado porque dependía de los esclavos y de la fuerza y del empuje que le daban para poder hacer que el barco fuera de un lugar a otro. ¿Será que el barco donde llevamos a los niños es un barco de esclavos? Tristemente, los barcos de esclavos no se respetaban a las personas ni su libertad de expresión. Había discriminación, había castigos, había injusticias, había castigos físicos, golpes, había castigos verbales, insultos, ¿verdad? La autoridad estaba dirigida por un grupo seleccionado de personas que se creían los dueños y señores del barco. En este tipo de barco no podemos llevar a los niños y adolescentes porque Juan 3:16 nos dice que Dios es amor, ¿no es cierto? Este tipo de barco, la religión es dura, ¿no? Hay reglas duras para los niños.
castigos severos, miradas duras. Se ignoran las necesidades de los niños y adolescentes. En este tipo de barcos no se importaba si ellos habían comido o bebido. A ellos se les daba una ración, la mínima que se podía ver. No había una buena comunicación, ¿no? No hay una buena comunicación en este tipo de barcos, ¿verdad? Como puede ser que tu ministerio sea un barco de un barco esclavo donde no hay una buena comunicación con los adolescentes. Se critica mucho, el ambiente que rodea a las personas no es el apropiado para aprender y conocer de Dios. Conocemos iglesias que son muy estrictas, muy duras con los jóvenes, con los niños, ¿no es cierto? El primer recuerdo mucho en una iglesia que nos tocó participar, observamos que el anciano dijo a la hora de los anuncios, si su niño llora, sáquelo rápidamente y téngalo abajo hasta que deje de llorar. Los jóvenes no deben conversar ni masticar chicles, tienen que estar pendientes del sermón, ¿no? Y parecían unas reglas tan duras que estoy seguro que esa iglesia, sus niños y jóvenes estaban en un barco de esclavos. Tristemente, cuando los esclavos se liberan, nunca más retornan a ese tipo de barcos. Es posible que muchas veces la dureza haga que los niños y adolescentes dejen la iglesia. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Tú como líder no puedes ser un hombre o un líder que trabaja en un barco de esclavos, porque tú como en tu ministerio puedes atraer los niños a Jesús o lo puedes alejar. Y eso es importante porque hay que pensar a veces en las consecuencias que puede ocurrir si tú diriges una religión dura. El otro tipo de barco es un barco que recoge basura, ¿no? Estos barcos fueron creados por el año de 1800, cuando las personas recolectaban las basuras y las llevaban a otro lugar. Era un trabajo, que aún en la actualidad se utilizan en las grandes ciudades, como Nueva York y otras ciudades donde transportan la basura a través de los lagos, ríos o mares, llevándola a lugares donde allí permanecerá. Este barco recoge los desperdicios de las grandes ciudades y pequeñas, como lo hemos dicho. En estos barcos de basura hay un olor terrible, es un olor fétido, es tan igual, ese terrible fétido, es tan igual a los chismes, la discriminación, el bullying, la crítica hacia nuestros niños y adolescentes, ¿no? Tristemente a veces se comentan, oh, supiste, el niño tal, el hijo del hermano se porta mal, pega, ¿no? Recuerdo mucho una experiencia cuando enseñaba la clase de infantes, llegó un niño a la clase de cuna y lo que escuché fue que un papá dijo, ya llegó el que le pega a todos. Y entonces este tipo de barcos también hay una discriminación. A veces discriminamos a los niños por su, eh, por su situación económica, o discriminamos a veces por diferentes razones sociales, ¿verdad? Y ningún tipo de discriminación puede haber en una iglesia, en tu ministerio. Cuando tú diriges a los niños, tienes que dejarlos venir a los pies de Jesús. ¿No es cierto? Ningún niño se le debe mostrar preferencia, ¿verdad? Siempre lo he enseñado y lo he dicho que si tú vas a dar un regalo a una niña porque es encantadora, o un niño porque le diste una parte y lo memorizó, y es una niña excelente, es mejor mandarlo y no le vas a dar al resto de los niños, es mejor que mandes ese regalo por correo, ¿no? Y no permitas que las personas realmente se sientan mal. Los niños son muy observadores y reconocen cuando una persona los puede discriminar, puede hacer bullying, los critica, ¿no? Aunque no lo crean, los niños llevan esa información a sus padres. Y es bien triste que a veces sucede en la iglesia, ¿no? Recuerdo una hermana que no fue justa, ¿no? Con un niño, y entonces el niño fue y le dijo a su mamá, cuando crezca yo me voy de la iglesia.
Y efectivamente así, cuando el niño cumplió los 14 años, dejó la iglesia, porque había una discriminación a él, se lo criticaba mucho y nosotros tenemos que darnos cuenta. El barco que lleva la basura eh, es un barco muy, muy terrible, produce un mal olor, ¿no? Es un olor fétido, porque estamos matando los sentimientos de las personas. También este tipo de barco de basura representa también cuando la información que se da a los niños no es la 100% adventista. Es decir, usamos materiales, cantos, historias, decoraciones de otras denominaciones. Y eso siempre ha sido una lucha. A veces las personas impactadas por las escuelas cristianas de vacaciones, de los evangélicos, ¿no? Usamos ese material porque es más barato, porque es más lindo, pero en realidad el material es basura porque no está de acuerdo a lo que la Biblia enseña y a las doctrinas de la iglesia adventista. Lo digo porque algunas veces he sido invitado a usar ese material y he tenido que hacer cambios porque los materiales no son los más correctos, ¿no? Y una cosa bien importante, recuerdo mucho en una escuela cristiana de vacaciones que uno de los mensajes era, no importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar. Y ese mensaje era para los niños, una gracia barata. Entonces, una fe barata. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerdo una hermana que era maestra y a la vez enseñaba a sus hijos y siempre compraba libros evangélicos para sus hijos de acuerdo a la edad que ellos iban teniendo con el paso de los años. Y con ella tuvo una lucha porque sus hijos comenzaron a pensar que la iglesia evangélica los trataba mejor o eran más abiertos a lo que la iglesia adventista era, ¿verdad? Entonces cuando usamos un material que es inapropiado, ilustraciones, películas, ¿no es cierto? Historias, distintos tipos de materiales que son de otra denominación, entonces eso es incorrecto. Nosotros tenemos suficiente material en la iglesia como para poder adaptar con creatividad y usarlo apropiadamente, ¿verdad? Porque a veces las historias de los evangélicos son historias muy diferentes, muy imaginativas, cambian todo el contexto de lo que de lo que es el mensaje que Dios tiene que dar. Así que este tipo de barco no guía a los niños con amor hacia el cielo. Tenemos que recordar que los niños y adolescentes son diferentes por cultura, por su educación, son diferentes por su estilo de aprendizaje. Unos aprenden rápido, unos aprenden lentos. Son diferentes por su situación económica. Unos son hijos de profesionales, unos son hijos de no profesionales. Entonces, por lo tanto, cualquier sea su posición, ellos tienen que mantenerse unidos al amor de Dios. No podemos discriminar. Como te digo, yo sé que hay niños encantadores, padres muy colaboradores, pero tú tienes que ser justo para todos. Quizás el hermano que colabora más te dona juguetes, o quizás la niña que se aprende el salmo que tú le diste, es porque vienen de situaciones diferentes, ¿no? Puede ser que los padres sean netamente adventistas y puede ser que el otro que no te aprendió venga de un hogar dividido, que el papá es adventista, la mamá no es adventista, y no tiene un apoyo. Entonces no por eso nosotros podemos discriminarlo, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de barco de la basura, porque no solamente es la discriminación que se puede hacer con los niños, tú puedes tener tus grupos selectos de amigos, a veces porque son del mismo país, sino también por el tipo de mensaje que tú tienes que dar. Vivimos en una época cuando la Biblia es interpretada de mala forma, interpretada de una forma personal y sacar un provecho económico. Pero nosotros tenemos que enseñar 100% adventista, 100% bíblico, 100% bíblico, ¿no? Y consultar siempre los libros del espíritu de profecía. Este barco es un crucero. Creo que este es el más famoso de todos los barcos. Un crucero es un barco donde las personas pasan momentos inolvidables, ¿verdad? Se divierten, tienen casinos, tienen piscinas,
Tienen todo tipo de diversiones, salas de baile, infinidad de cosas tienen. Con este crucero podemos atravesar inclusive el mar Caribe y ver los más bellos paisajes de nuestro planeta. Este barco fue creado para dar diversión y sí que la gente se divierte. Cuando alguien sube a esto, no quiere bajar por ninguna razón. Pueden pasar, se representa a las iglesias, a los ministerios, que se la pasan divirtiéndose con pizzas, fiestas, salidas a museos, salidas al campo, campamentos, infinidad de almuerzos, gran cantidad, pero nunca se aprende de Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, encontramos líderes que tienen diferentes tipos de pensamiento de cómo se tiene que enseñar a los niños. Unos creen que hay que darles solo Biblia, otros creen que los niños necesitan diversiones, paseos, pizzas, campamentos, muchas cosas, actividades, juegos, pero muy poca de Biblia, ¿no? Otros dicen que, como yo, que soy un 50-50, tiene que darse la enseñanza de la Biblia y momentos de sociales, ¿no? Pero los que están en este barco del crucero, no solamente no aprenden de Dios, tampoco se preocupan por un servicio a Dios y al prójimo. Están enfocados en pasar grandes momentos, ¿no? Este es un barco que a mí me da miedo, porque tú puedes estar haciendo muchas cosas y actividades con los muchachos, paseos, campamentos, semanas de oración, pero los niños no aprenden de Dios, ¿no? Y pueden pasar años y los muchachos están entretenidos, pero nunca aprenden de Dios. Y llega un momento cuando las diversiones se acaban y bajan como los pasajeros, pero nunca regresan, ¿verdad? Ustedes saben que en Norteamérica hay un problema de 10 niños que crecen en la iglesia, de 10 niños que crecen en la iglesia, 9 se van, solo uno se queda, ¿verdad? 9 se van y solo uno se queda. Y peor cuando los niños que dejan la iglesia supuestamente hacen las cosas que nosotros le hemos prohibido o le hemos enseñado que Dios no prueba. Se casan con personas que no son de la iglesia, trabajan en sábado, se ponen joyas, se van de fiestas, trabajan en sábado, ¿qué más? Se hacen tatuajes, se van a hacer todo lo contrario de lo que le enseñamos y le enseñamos, ¿no es cierto? Que lo que Dios aprueba. Y por eso te digo, este barco del crucero es el barco que más miedo me da, porque podemos por años tenerlos entretenidos, por años estar con ellos en tantas actividades, pero nunca aprendieron acerca de Dios. Tristemente, cuando la diversión se acaba, ellos salen de la iglesia y nunca más retornan. Algunos sí con el tiempo, pero son muy escasas, el número es muy, muy bajo, muy poco, ¿verdad? Yo he crecido en la iglesia adventista y éramos muchos niños que crecimos, pero con el tiempo desaparecieron y muy pocos han regresado. Creo que habré conocido 2 o 3 que retornaron a la iglesia después de... ¿Por qué? Porque no hubo una buena enseñanza. Se la pasaron entretenidos, pero nunca aprendieron acerca de Jesús. Este tipo de barco, el crucero, tristemente no guía a los niños con amor. Solo los entretiene, los aleja de la realidad. Nunca no están preocupados por el prójimo, por la obra misionera. Ellos están solamente preocupados por ellos mismos y nunca prestan atención a las predicaciones y al servicio al prójimo. Como te digo, depende de la visión que tenga el líder. Hay líderes que creen que los niños necesitan y los jóvenes necesitan solamente paseos, campamentos y todas esas actividades. Pero hay personas como nosotros que pensamos que debe haber un 50-50. Clases de Biblia y paseos, ¿no es cierto? Pero el niño siempre necesita
este tipo de actividades, incluyendo este tipo de barcos. Da miedo porque los niños los tenemos por años pintando, haciendo craft, haciendo manualidades, haciendo dramatizaciones, pero el niño nunca aprendió de Dios. Nunca aprendió. Y el niño no sabe que afuera hay un mundo que realmente lo tienta, y como nunca estuvo preparado, simplemente cede a la tentación. Este es un barco pirata. Todos nosotros sabemos que los barcos piratas aparecían en un momento preciso y atacaban a los barcos y muelles y puertos ricos. Aparecían de vez en cuando. Y cuando aparecían, causaban una calamidad, ¿verdad? Pero cuando aparecían, hacían grandes cosas, y todos los piratas siempre aprovechaban en llevar algún tesoro. Yo donde nací, se decía que un gran pirata había sido vencido y había sido enterrado en una isla frente a las costas de donde yo nací. Este tipo de barcos piratas aparece en los ministerios de niños o de jóvenes que solamente aparecen en ocasiones especiales. Por ejemplo, durante el año no han tenido ninguna reunión en los conquistadores, pero el día del conquistador todos aparecen uniformados, ¿no? Nunca en el año se reunieron porque era el día del conquistador. Este día aparecen y se celebra el día del conquistador. Termina el programa, se cuelga el uniforme y no se hace ninguna actividad más, ¿no? O por ejemplo, viene el campamento de la conferencia, nunca se reunieron. Oh, hay un campamento, ¿cuántos quieren ir? Todos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Uno se encarga de la cocina, uno se encarga del voto, el lema, de las marchas, pero nunca tuvieron una reunión durante el año. Tuvieron 52 sábados en el año, pero de esos 52 sábados solamente aparecen el día del conquistador o en el campamento, ¿no? Y como ellos están preparados, o solamente lo aparentan, porque cuando vamos a esos eventos, la gente no pregunta si el club ha estado funcionando, la clase ha estado funcionando, y entonces simplemente fueron como representantes, pero su corazón estaba muy lejos de las verdades de Dios. Recuerdo hace unos años en un club de aventureros, la directora le dijo a un grupo de niños, a los papás, le dijo, me gustaría que este sábado vinieran uniformados porque vamos a tener una evaluación del uniforme. Y tus niños tienen todo. Ok, nosotros venimos. Así que llegó el sábado, estaba yo ahí con mi uniforme y los niños estaban uniformados. Llegó la persona que evalúa de la conferencia y puso los puntajes, pero tristemente yo estaba pensando, qué pena que esa evaluadora no preguntara a los niños si han venido durante los últimos 20 sábados del año, pero simplemente a veces es así. Y es triste, este barco pirata no enseña a los niños o adolescentes acerca de Dios. Les enseña que los programas eventuales, no hay programas consecutivos en este tipo de ministerio, afecta el aprendizaje del niño, y más bien enseña a los niños que a Dios se los busca en días especiales. Es bien triste porque este barco pirata no enseña a los niños que debe haber una consecuencia, una secuencia, un programa un sábado, el siguiente sábado otro programa, el tercer sábado otro programa, el cuarto sábado, sino que le enseña tú puedes buscar a Dios cuando tú puedas o en días especiales, ¿no? Recuerdo una hermana que una vez llegó llorando, sus hijos no quisieron venir más a la iglesia, así que nos sentamos con ella para evaluar cuál había sido su situación. Entonces, yo había tenido algunos años conociéndola, y entonces le dije, el problema empezó en tu casa, ¿no? ¿Qué pasaba? Que había sábados que tú no venías a la iglesia, agarrabas tu computadora
y ponías una predicación del pastor Bor o el pastor Bullón, y te quedabas en tu casa haciendo la escuela sabática. ¿Qué pasó? Le mostraste a tus niños que no era necesario venir a la iglesia, que ellos podían en sus casas hacer la escuela sabática, escuchar un sermón y tener un sábado domingo. Aunque parece bonito, no era lo apropiado. Es por eso que ahora que tus hijos son grandes, están repitiendo lo mismo que tú le enseñaste. Que a Dios se lo busca en como quieras, cuando quieras, en los días especiales. Ella tuvo que reconocer que había cometido un error. Los sábados que ella no se levantaba temprano, reunía a sus hijos, hacía la escuela sabática, pasaba un sermón por un DVD, cantaban, oraban y ya. Entonces tú le mostraste al niño que podía adorar a Dios en su casa. Y no había pandemia en esa época porque nosotros hemos tenido que quedarnos por la pandemia. Pero tristemente este barco pirata no enseña a los niños de Dios. Los programas son eventuales y por lo tanto afectan el aprendizaje del niño. Entonces, tú estás dirigiendo tu ministerio como un barco pirata, solamente en días especiales, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en la iglesia. Cuando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, por decirlo, ¿no? Todas las semanas tienen que venir de rosado, pero nunca durante el año han tenido una reunión. Yo no me explico cómo puede haber líderes que cuando es el Día del Conquistador, el Día del Aventurero, el Día del Niño Adventista, se preparan para esos programas, pero durante el año no tienen ningún tipo de programa, ningún tipo de reunión o evento. Simplemente hacen lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Por la experiencia que ellos han tenido, pero no necesitan acercarse más a Jesús. Este es un submarino. Los submarinos, aunque no son barcos, se consideran parte del transporte marítimo, ¿verdad? Creo que este es uno de los medios de transporte que a mí no me gustaría cruzar, porque sería una experiencia bien tétrica y bien peligrosa. Pero las personas que han viajado en un submarino solo pueden mirar a través del telescopio. No pueden participar de la naturaleza marítima que está debajo del mar. No puede el niño tocar los peces lo que vamos viendo de ellos no lo pueden tocar. Este medio de transporte no permite al niño y adolescente tener libertad para participar. Simplemente él tiene que mirar, es un espectador. No permite el contacto con otros niños o con la sociedad. A veces son el tipo de ministerio que le dice al niño, no te contamines con el pecado, no te conjuntes con esas personas, simplemente míralas y mantente lejos de ellos. Representa a esas personas que no quieren que los niños tengan experiencias, que solo miren, ¿verdad? Una hermana una vez habíamos programado una actividad misionera que los niños salieran a repartir unos caminos a Cristo y la hermana dijo, no, mi hijo no sabe, ¿no? Y también era maestra y decía, los niños míos no saben. ¿Pero por qué? Si es tocar la puerta, decirle somos adventistas, si tenemos este libro. Ella decía no, porque si al niño le dicen preguntas difíciles y no va a poder contestar, se va a frustrar. Había un problema. Ella quería que solamente los niños miraran como espectadores, pero no tuvieran una participación activa. Y ese es un peligro. Podemos tener a los niños mirando cosas buenas, pero que ellos lo hagan. No, ellos son muy chiquitos, se van a frustrar. ¿Verdad? No, eso no se puede. Un niño no puede predicar, ¿no? Imagínate que se le olvide. Entonces el pastor no va a querer que nunca más haya niños predicadores. Este tipo de transporte es bien peligroso, porque los niños solamente van a estar mirando y escuchando, pero nunca van a poder desarrollar sus habilidades, porque hemos creado una pared, una muralla, diciendo el niño no puede, no está preparado, eso será en otro país, aquí las cosas son diferentes, ¿verdad? El niño y adolescente está aislado, no se le permite involucrarse en situaciones y todo es un tabú. No, a él no le gusta al músico, no.
no puede ir al asilo de ancianos, no puede ir al hospital, no, porque mira, bueno, ahora lo entendemos que no pueden porque hay un problema del coronavirus, pero los niños realmente ellos no los dejan participar porque todo es un misterio, todo es un círculo cerrado. Tristemente, este barco no acerca a los niños y adolescentes a Dios. Les impide desde pequeño aprender y asumir su responsabilidad como discípulos de Jesús. Y puede enseñar a los niños y adolescentes a tenerle miedo a la gente de afuera, ¿verdad? No es bueno encasillar a los niños en un solo ministerio. Hay padres que quieren que sus hijos canten y canten y canten y canten y solo cantan y cantan y cantan. Pues va a llegar un momento, de acuerdo a la experiencia, que los niños no van a tener más canciones y de tanto comer los sábados papitas fritas, un día llegas a saturar. Y entonces la iglesia siempre ya no va a querer ver esa misma niña que siga cantando, que siga cantando. Entonces no es bueno encasillar a los niños en un solo foco. El niño tiene que buscar su lugar dentro de la iglesia, necesita hacer obra misionera, necesita visitar un nursicón, necesita acercarse a un homeless, a una persona sin hogar, necesita interactuar con otras personas para que él pueda conocer. De lo contrario, va a ser como un submarino, simplemente un espectador, pero no tiene ninguna participación, no se preocupa por cómo le va al prójimo, no sabe cómo desarrollarse. ¿Te has dado cuenta de esas personas que durante años están en la iglesia y cuando tú le dices, ven, ten esta historia para los niños, no, yo no tengo ninguna experiencia? ¿Por qué? Porque tristemente estuvo aislado, solamente miraba, era un espectador, pero nunca pudo usar sus habilidades o nadie le ayudó a desarrollar las habilidades. Este submarino es bien peligroso, porque a veces los padres o los maestros tienen ciertos prejuicios, ¿no es cierto? Que no son fundamentos, no un niño que va a predicar, pero la Biblia te cuenta de una niña cautiva, de nada más. No el niño que va a portarse bien, pero te cuenta que de Samuel. Entonces, eso impide a los niños un desarrollo. Y esto es bien importante porque te digo, vas a encontrar padres y líderes que dicen, no, eso no, el niño no puede. El niño no. ¿Qué pasa si le hacen una pregunta difícil? ¿Acaso el Espíritu Santo no le puede hacer recordar a un niño una respuesta correcta? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Pero el barco que tengo que presentarte aquí es un barco de pesca como el que Jesús lo hacía. ¿Verdad? Como Jesús estaba en cierta oportunidad. A pesar de los años, el barco de pesca siempre ha sido útil al hombre. Y esto ha sido de generación en generación, ¿verdad? Desde el primer descendiente de Adán que comenzó a pescar en el mar hasta a nuestra época, vemos cómo este barco ha ido de generación en generación. El barco de pesca es un lugar donde las personas aprenden de otras personas por la experiencia. Un pescador viejo le enseña a un joven cómo él puede pescar, le dice cómo trabajar, cómo estar atentos para no perder los peces. Hay unidad, porque todos tienen la misma finalidad, hay objetivos, todos quieren al final del día haber pescado algo. Pues pasan juntos las pruebas y tormentas, ¿no? O sea, eso no los libra de tormentas ni de pruebas. Así que unidos se protegen en este barco pesquero, cantan, pueden orar, se encomiendan a Dios, ¿verdad? O sea, es muy diferente a los otros barcos, porque en esto hay una comunidad, hay un grupo de personas que piensan amar a Dios, comparten sus experiencias, como te digo, pasan pruebas y tormentas y ellos las superan porque están juntos. En este barco pesquero las personas tienen metas y objetivos diarios. Ellos diariamente quieren pescar peces. Tienen objetivos mensuales, objetivos anuales, y se pasa el negocio de una generación a otra. Mira, desde el tiempo de Jesús, de hace 2000 años hasta nosotros, nuestra época, la gente ha continuado con este barco de pesca
lo ha mejorado la tecnología, ha mejorado, pero realmente sigue pescando peces. En este tipo de barco es el barco ideal porque la gente trabaja en equipo. Cada uno tiene una función que realizar dentro del barco de pesca. Uno tiene que limpiar las boyas, uno tiene que lanzarlas, hay un trabajo de equipo y todos dan lo mejor para colaborar, cooperar y tienen mucha fe en Dios porque confían en que cuando están realizando esta actividad ellos realmente pueden cumplir las metas de buscar peces. Estoy seguro que en un barco de pesca como el que Jesús usó, los niños y adolescentes pueden aprender más de Dios, pueden aprender hermosas historias de fe, pueden aprender cómo Dios contesta las oraciones, pueden aprender la función que ellos pueden realizar, la confianza que tienen que para trabajar para Dios, tienen un tiempo para apoyarse, hay un ambiente de paz y propicio para la convivencia. Si se presenta una tormenta, todos colaboran para que pase la tormenta y se logra la meta de ganar almas para Cristo, porque la meta es ser pescadores, ¿verdad? Este tipo de barcos, el barco de pesca es un barco que tú tienes que realmente usarlo porque Jesús lo usó. Hemos visto en esta noche cinco tipos de barcos. El primer barco, y tienes que evaluar en qué tipo de barco estoy llevando a los niños. ¿Será un barco de esclavos? Aquí el que manda soy yo soy aquí el director, yo soy el maestro. Aquí las cosas se hacen como son. Entonces el niño se ve sometido, pero acuérdate, un día el niño se va a liberar, va a romper ese yugo que tú le pones y tristemente el niño va a abandonar este barco y no regresa más. La dureza nunca ha sido un arma que Dios ha usado para hacer entender con amor a las personas y en especial a los niños. El otro barco es el de la basura, ¿no? Un ministerio que tiene chismes, que discrimina a las personas, que usa materiales que no son de la iglesia. No, pero es lindo, seguro, bello, hermoso, todo lo que tú quieras, pero si no es 100% bíblico y 100% adventista, no lo podemos usar. Y tristemente, la información que se recibe no es la correcta, no es la apropiada, por eso huele mal, ¿verdad? El otro barco es un crucero. A diferencia de los otros barcos, este barco fue hecho para la diversión. Y puedes tener entretenidos a los niños y adolescentes con cosas buenas, con la música, con películas, a través de pizzas, a través de celebraciones, de cumpleaños, de campamentos, de retiros, pero realmente este bar, cuando acaba la diversión, los pasajeros se bajan y nunca más regresan. Y lo puedes tener por años. Por eso las estadísticas dicen que de 10 niños que crecen en Norteamérica, 9 se van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un crucero, porque la iglesia se la pasan divirtiéndose. Y como te he dicho, después que se acaba la diversión, vuelve la realidad. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Porque nosotros no estamos para entretener, sino estamos para ayudar a que tengan un cambio en su vida espiritual. El otro barco es un barco pirata. Este aparece cuando, en momentos oportunos, ¿no? Se parece a los ministerios que cuando es el día del niño adventista, el día del conquistador, el día del aventurero, todos aparecen. Pero durante el año nunca tuvieron alguna actividad, nunca se reunieron, nunca coordinaron, se mandaron las partes y ellos nunca tuvieron una participación activa. ¿Verdad? Este barco pirata demuestra a los niños que a Dios se lo puede buscar de vez en cuando. Total, al final tienes una experiencia y eso te va a ayudar a pasar ese momento. Recuerda el caso de esta hermana, que ella era un barco pirata. Su familia era un barco pirata. Cuando el sábado se le hacía tarde, no iba a la iglesia. Se quedaba con sus niños, les hacía la escuela sabática, escuchaban un sermón y entonces le enseñó a los niños que no era importante ir a la iglesia porque realmente pasaban buenos momentos y
y sus hijos tristemente se fueron de la iglesia para nunca regresar. Y el último barco, el penúltimo barco es un submarino. A diferencia de los otros, este es diferente. El niño solamente observa, no puede participar porque se ha creado una muralla. ¿Cierto? Se dice que no puede, no va a poder responder preguntas difíciles, no puede hacer la obra misionera, no va a saber qué decir, no va a saber qué hablar. Este submarino es una iglesia, un ministerio que es muy miedoso. No, que va, eso no resulta, no, la gente no quiere. Y te digo que a veces los padres mismos son los que ponen esta barrera. ¿Qué tal si cuando sale a repartir una Biblia le van a hacer una pregunta difícil y se va a traumar el niño? Recuérdate, uno también afecta dentro del liderazgo los traumas infantiles, ¿verdad? Y a veces eso afecta mucho. Como te hemos dicho en otras oportunidades, he encontrado personas dicen, no, esto no me resultó a mí, no me resultó a mi hijo. ¿No? Recuerdo una hermana que su hija se fue de la iglesia y le quedaba una y entonces le dijo, no, a la otra le di mucha Biblia, esta que crece no va a recibir tanto porque si no, al final se va a ir. ¿No? Y eso es muy importante que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Tristemente este barco tampoco enseña de Dios. Y por último tenemos nosotros el barco ideal, que es el barco de pesca. Es un barco que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Este barco se planifica, tienen objetivos, tienen metas, pasan juntos las pruebas, se unen, trabajan unos por otros, se comparte la experiencia y hay ganancia, sea poco o mucho lo que gane, lo que saca el barco de pesca, proporciona dinero para que estas personas sean felices. La pregunta final es, evalúate y pregúntate en qué tipo de barco estás llevando a los niños y adolescentes al cielo. Creo que tienes que preguntarte siempre, ¿será que realmente estoy llevando en un barco pirata, en un barco crucero, en un barco de basura, en un barco, un submarino, en un barco de pirata, en un barco de esclavos? ¿En qué tipo de barco tú estás llevando a los niños? Yo no lo sé la respuesta, pero tú tienes que evaluar. Tienes que saber y descubrir realmente qué tipo de barco estás llevando a los niños a Jesús. Recuerda que Jesús es tu capitán. Recuerda que Jesús siempre debe dirigir tu ministerio, debe dirigir tu liderazgo. Jesús tiene que realmente siempre dirigirlo. Jesús es nuestro capitán. Pero tienes que buscar siempre cambiar la fachada de tu barco porque tenemos que ser personas realistas. Tenemos que ser personas que realmente confíen en Dios y nos ayuden a proteger a los niños en el camino hacia el cielo. No se nos ha dicho que el trabajo iba a ser fácil. Nunca se dijo eso. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, casi de los 12 discípulos, 11 murieron víctimas, ¿no es cierto?, de espada, víctimas del suplicio, pero ellos cumplieron su misión. Supieron llevar y alimentar a la iglesia y gracias a ese trabajo, ¿no es cierto?, que tuvieron los discípulos, nosotros hoy día podemos tener una religión triunfante. Así que pregúntate y evalúate siempre en qué tipo de barco estamos llevando a los niños y adolescentes al cielo. Que Dios me los bendiga y recuerden siempre que este pensamiento que les ayudará en su ministerio personal. Que Dios me los bendiga y tengan una linda tarde o noche o día recordando que nosotros, ¿no es cierto?, necesitamos de Jesús, pero necesitamos metas y objetivos que ellos puedan cumplir. Adiós.